Hola, ¿qué tal? ¿Y arranca o no arranca? Arranca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, disculpen. Es que estábamos en un pase. Un pase que no se escucha, ni siquiera con Carlitos Polimeni. Claro. Con integrantes de su plantel. Discutiendo las cosas importantes. Esperen que me acomodo un poquito. Discutiendo las cosas importantes de esta jornada. Bueno, les voy avisando. Me parece que algo me tocó. ¿En qué sentido? En términos de salud, porque me vienen pegando de costadito, bueno, pero por cómo uno se va sintiendo, nada más. Preparate, Disculpen Néstor, eso. Conducís mañana. Bueno, estamos en un miércoles más. Lo estaba escuchando a Juan Carlos Junio hace un ratito en la columna de Don Carlos Polimeni, y la verdad es que uno no sabe muy bien cómo recrear la fortaleza de una idea cada miércoles cuando arrancamos, porque además arrancamos a las 4 de la tarde y la noticia del momento tiene que ver con la movilización de jubilados y jubiladas, con algunos sectores que acompañan, ahora vamos a hablar de eso también, y la presencia policial y la represión policial que francamente, cada vez que lo vemos, no lo podemos creer. Cuando avanzan, cuando van llegando, militarizada la zona por completo, 6 cuadras a la redonda sitiadas. Esa es la escena, por un grupo de jubilados y jubiladas que vienen reclamando, es cierto, no desde este gobierno nomás, sino desde hace mucho tiempo, varios gobiernos, vienen reclamando una jubilación, un ingreso justo, en función de lo que laburaron toda su vida. Pero estábamos charlando, le voy a dar la bienvenida a Luispa y a Néstor. ¿Cómo andan formalmente? Muy buenas tardes, compañeros. Estábamos conversando sobre qué características distintas tiene en este momento esta movilización que este grupo de jubilados y jubiladas, insistimos, viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. Y no es solo el reclamo justo, que siempre fue justo, y también es cierto que han habido gobiernos que han tenido distintas miradas sobre lo que significa la jubilación de cada momento, sobre el sistema jubilatorio, sobre los ingresos indirectos que puede tener este grupo de personas. Cuando decimos ingresos indirectos, decimos acceso a préstamos, acceso a turismo, acceso a medicamentos, un desarrollo del PAMI a la altura, por lo menos, de la atención requerida. Es decir, una enorme cantidad de cosas que implican cosas que después no tienen que pagar su propia jubilación. Además de mejoras jubilatorias, los cambios de la fórmula jubilatoria, siempre muy maniqueo el análisis de esas fórmulas, con muy poca comprensión, yo diría, de algunos sectores de la política, abusándose de que la sociedad en términos medios no termina de comprender las lógicas de una fórmula que siempre tiene que ir pensando hacia adelante y que le impacta la inflación de un par de meses atrás y siempre ese recálculo, digamos, ¿no? La verdad que fueron actitudes políticas distintas las de distintos gobiernos. Lo que ocurre en este contexto es que a lo ya poco del ingreso jubilatorio se lima por completo los ingresos indirectos y además se corta el bono y además hay una crueldad y además los cagan a palos. Entonces, todo eso hacen de esta escena algo distinto. Y me parece que la soledad en la que están miércoles a miércoles jubilados y jubiladas frente a tanta cantidad de policía me indigna, o nos indigna, creo, y no sabemos muy bien a quién revolearle la piña. Lo que pasa es que lo del gobierno es previsible, no deja de ser condenable, por supuesto, pero el gobierno ya sabe lo que va a hacer, ya tomó una decisión. Parece que faltan otras decisiones ante una escena que yo entiendo que es compleja. Sí, en primer lugar, yo creo que la piña, en este caso, valga la figura, ¿no? Es una metáfora, es para el gobierno, la piña es para el gobierno, el que está reprimiendo a los jubilados es el gobierno. Ahora, nosotros nos permitimos problematizar el tema, y eso es lo que charlábamos fuera de aire, problematizar la cuestión, intentar pensarla colectivamente, incluso escuchándolos a ustedes, a quienes nos están escuchando en este momento, pero decíamos, bueno, ¿cómo haces para sostener una situación de represión miércoles tras miércoles en un reclamo que además no empezó ahora, empezó como decía Pablo, hace muchos años, el reclamo... Y con distintos gobiernos. Y con distintos gobiernos, el reclamo viene por lo menos desde la década del 90, por lo menos. La verdad que no recuerdo si en la década del 80 también se movilizaban miércoles a miércoles, pero en la década del 90 lo recuerdo perfectamente, y a partir de allí
no paró nunca un grupo de jubilados que todos los miércoles va y reclama frente al Congreso. ¿Por qué el Congreso? Bueno, porque allí están los diputados y diputadas que discuten las leyes para, en todo caso, cambiar la situación de los jubilados. Lo nuevo es la represión. Uno podría decir, bueno, todas las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales tienen que estar ahí porque es la manera de evitar, ¿no? Cuantos más seamos en la calle, más difícil es que nos repriman. Eso está comprobado, siempre ha sido así y seguirá siendo así. Cuanto más seamos nosotros, bueno, más podremos torcer o ganarle la pulseada a ellos, porque hay un nosotros y hay un ellos. No, y agrego, y además, si es, aunque repriman, en algún momento y en alguna situación tenés que ir a pelear. Tenés que ir a pelear. Además, por supuesto, claro que sí. Ibas a otro punto. Y al punto que voy es, bueno, ¿cómo, y esto es lo de problematizar y que se entienda lo que estamos reflexionando, ¿no? ¿Cómo haces para sostener una situación de movilización permanente miércoles tras miércoles? Por supuesto, alguien va a contestar, bueno, los jubilados lo pueden sostener y ahí están. Miércoles tras miércoles están desde hace décadas, están allí parados manifestándose. Bueno, el tema es cómo haces para que eso sea masivo miércoles tras miércoles. Es una dinámica muy exigente para la lucha popular, sobre todo cuando está aislado de buena parte de la sociedad, porque acá no estamos hablando de una sociedad movilizada en términos generales. Son sectores que se movilizan por cuestiones en general propias. Y cada tanto hay una movilización masiva. Entonces vos tenés hoy a los jubilados que se movilizan, mañana se van a movilizar los docentes universitarios y los no docentes. Se han movilizado, se están movilizando hoy mismo también en Tierra del Fuego los metalúrgicos. Y cada tanto se da una movilización en la que acompañan todos. Es muy difícil sostener la dinámica miércoles tras miércoles. Eso es lo que queremos problematizar y en todo caso intentar pensar colectivamente. Estamos argumentando, desde ya que Luispa también está a favor de esas movilizaciones. Claro, no es que estamos asumiendo posiciones, pero hagamos el esfuerzo de argumentar, por favor, porque si no es como arrancar los miércoles a las 4 de la tarde y dar el parte del tiempo, ¿no? Así es. Llueve en Buenos Aires, en el norte hace calor, en el sur hay nevadas y en el Congreso están fajando los jubilados. Eso no puede ocurrir. Yo lo que digo, Luispa, es que es una situación muy distinta, es una coyuntura muy distinta, porque vos podés decir, mira, puede ganar otro gobierno de una característica distinta y es muy probable que estos grupos de jubilados y jubiladas sigan protestando, porque nunca la jubilación va a ser lo que efectivamente están reclamando y lo digna. Lo que yo digo, a riesgo de ser políticamente incorrecto, que en todo caso, si no los cagas a palos, si los atendés de otra manera, si mejorás la jubilación, aún con bonos, si recomponés los medicamentos gratis, bueno, estás en otra discusión. Esa discusión tiene otra característica y se puede canalizar de otra característica. Hago un paréntesis ahí para seguir problematizando. Esto no, desde ya, por supuesto que estás en otra discusión, pero ¿por qué no los cagás a palos? Porque no cagás a palos, porque tenés otra vocación, qué sé yo. Pero en esa otra vocación, aunque no puedas resolverlo está del bien, todo. Pero uno tiene que ser respetuoso también de los jubilados no digo que vos no lo seas, que se vienen movilizando desde hace décadas y decir, bueno, por algo se movilizaban. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque estaban en una situación, y siguen estando desde ya, pero estaban en una situación muchísimo peor que la del resto de los trabajadores, que también tenían acceso a medicamentos, también tenían acceso a la salud, a la educación, igual que los jubilados. Sin embargo, los jubilados vienen ganando chirolas desde hace décadas. Es cierto, no es lo mismo que los repriman. Pero yo lo que digo es que no es un argumento excluyente. Está bien, lo que digo es que por supuesto, ese argumento que es válido, que es lógico, que es sensato, que es pelea por la dignidad, lo ha sido durante cada miércoles de hace 30 años o lo que fuera, tiene otro contexto y se enfrenta, puede establecer un diálogo político distinto, etcétera, etcétera. Lo que digo es que ahora se ha conformado una situación muy extraordinaria. Y además de alguna manera es representativo de un montón de otras luchas. Claro. Entonces es una oportunidad que el propio gobierno te da para cierta manifestación. Ahora decís, bueno, es que no hay ánimo de movilizar. Bueno, es que si no movilizás, no va a haber ánimo de movilizar. La sociedad argentina en general no está movilizada. Bueno, está bien, pero acá si en la no ciudad movilizás, de Buenos Aires, que es donde se produce esta movilización, la de los jubilados, ganó Milei.
acaba de ganar Milei, y si juntás a toda la derecha sacó el 55%. Bueno, pero tenés otro tanto que no, que está bien, no te gana una elección, pero puede generar de esto un acontecimiento político, como lo fue en su momento la carpa blanca ahora, docente, no pero sé. A donde voy yo con problematizarlo es perfecto, eso se logra para el miércoles que viene, tenés que lograrlo también para el otro, también no, para es el que otro. ahí para mí, yo lo que no entiendo cómo no ocurre, perdón si es muy ingenuo, y por favor no me tiren con él, anímense y vayan, porque entonces nadie hace nada. Vamos colaborando, qué sé yo, dándole forma al debate público, por lo menos, no sé. ¿Cómo no hay 4 o 5 cabezas de la dirigencia política, de la dirigencia sindical, con algunos referentes de jubilados y jubiladas que se sienten en la semana y digan, che, bueno, a ver qué hacemos, con qué audacia, con qué imaginación política podemos ir para que al gobierno le cueste? Para que le cueste algo, para que pague algún costo político de alguna manera. No se puede repetir una y otra vez esta situación. Estoy de acuerdo, no habla mal del gobierno, ya no habla mal del gobierno. Con vos, pero el problema con las luchas tan... puede ser la de los jubilados o puede ser cualquier otra, puede ser un conflicto en una universidad también. Vos empezás, hecho, pero esperá, ¿por qué hay algo un conflicto ahí? Por tiempo indeterminado, tenés que saber hasta cuándo es ese conflicto. Está bien, siempre se dice, ¿no? En las luchas universitarias entras a una toma y no sabes cómo salir. Bueno, tenés que tener muy en claro cómo salir. El de la lucha universitaria es uno de los ejemplos pero más claros. Pero esto no es eso, porque se volvió otra cosa. El reclamo de jubilados y jubiladas los miércoles se convirtió en otra cosa. Es símbolo del ajuste. Está bien. Y además estamos viendo que gente que gana 2 tremangos se prepara a pelear la guerra. Bueno, y entonces ¿por qué no son masivas todos los miércoles las jubilaciones? Es que no sé si necesariamente tiene que ser masiva como las universitarias. Si no son masivas van a reprimir. Pero tienen que tener alguna carga. Alguien tiene que colaborar en términos de imaginación política y por supuesto con coraje político. Mirá cómo marcha la infantería en este momento. Para que esto sea distinto, para que pase otra cosa. Lo de los hinchas no lo puedes recrear todos los miércoles, estoy de acuerdo. Claro. Pero bueno, insisto, no... Es gente que se dedica a esto, que se dedica a representar y se dedica a imaginar maneras de lucha, viejo. Ahí con los hinchas pasó algo, ¿no? Que había una expectativa de que eso cobrara otro vuelo por lo popular, por lo distinto que son los clubes de fútbol y sus simpatizantes, y eso lamentablemente se truncó. Yo estaba pensando 2 o 3 cosas. Una, vos decís, ¿por qué no se juntan 4 cabezas? Bueno, uno podría trasladar eso al gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué no se juntaron las 3 o 4 cabezas al frente de todos e hicieron un gobierno como la gente? Eso no ocurrió. Es difícil que se junten las cabezas de la oposición, es difícil. Una cosa es gobernar. Pero no había, ¿qué le reclamábamos? Pero ¿qué le reclamábamos entre otras cosas? Que para generar una política y organizar una política te tenés que organizar, sentarte y definir diseñar un plan de lucha. Eso no está. Después, hay un ejemplo muy que se puede comparar con el tema de los jubilados. Las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo se juntan todos los jueves y marchan en Plaza de Mayo. ¿Por qué no las reprimen? Entre otras cosas porque no cortan el tránsito. Bueno, si se juntan 4 cabezas y en aras de la salud y que no maten a ningún jubilado o jubilada, podrían pensarse en una movilización en la Plaza de los Congresos que no corte el tránsito para evitar esto, no porque me encanta que hagan quilombo, pero para que no vengan a reprimirlo. Y en octubre tener una fuerza necesaria para llevar a juicio político y a expulsar a la responsable de esto, que es Patricia Bullrich, además de Milei y el gobierno. Si no hay esas cosas, esto va a seguir pasando. Igual no hay garantía de que aunque no pisen la calle no repriman, ¿no? Bueno, pero probemos. O sea, yo no estoy en esa organización, pero digo, si todos los miércoles le van a pegar, yo no quiero que maten a ningún jubilado, ni ninguna jubilada. Y si esto sigue pasando, en algún momento va a ocurrir. Entonces, si las madres lograron todo lo que lograron, marchando dentro de la plaza, bueno, que marchen dentro de la plaza de los congresos. La carpa blanca que vos citabas estaba dentro de la plaza. Y no defiendo la idea de no cortar la calle, no estoy en ese plan. Pero digo, alguna cosa hay que hacer, si no, es cierto que no va. No hay la fuerza necesaria para echarla como se merecería esta mina que tenemos de ministra, lamentablemente, pero bueno, tampoco está la fuerza en el Congreso para hacer un juicio político. No hay fuerza en el Congreso hoy para hacer una sesión, no hay voto suficiente para una sesión para mejorar la jubilación. Ahora le vamos a hablar con... Pero digo, en una república en serio, esta mujer ya hace rato que no podría estar. Lo que pasa es que sí, está bien, pero si vos tuvieras la fuerza política o la correlación de fuerza para echar a Bullrich, hay un montón de cosas que no pasarían. Bueno, probablemente Milei no sería presidente, eventualmente.
Pero bueno, está faltando, por lo menos está faltando algún lugar de debate donde esto se trate de otra manera. No, aunque sea así, ahí sí coincido, fuerzas políticas que estén discutiendo. Ojo, que a lo mejor las hay, y nosotros no tenemos alcance. Bueno, hay dirigentes políticos. Por supuesto que hay dirigentes. Lo que digo que no hay yo ya me hinché los huevos, perdón que se lo diga de esta manera. Estamos todo el tiempo esperando que a alguien se le ocurra la jugada mágica. Es que eso no se da. Una paciencia esperando la maradoniana. ¿Viste? Deben estar conversando. No hay muchos secretos. Bueno, entonces, acá no hay muchos secretos. Si no muestran públicamente que se están juntando a reflexionar, debe ser que no se están juntando a reflexionar. Puede ser, pero hay mucha gente, a eso me quería referir, hay mucha gente, muchas organizaciones haciendo muchas cosas en muchos lados. Eso ocurre y todo eso es la resistencia al modelo. Lo que pasa es que está fragmentada. Pero escucha, sos secretario. Ya voy con Fabián Waldman. Por eso nos decía va a contar que también está la marcha de los universitarios por un lado, la marcha de los jubilados por el otro, de la UOM por el otro. Sos un secretario general de organizaciones que se precien de tales, de organizaciones gremiales que se precien de tales, y no te ocupás, vos le decís, mirá, vos en nuestro gremio sos el encargado de ocuparte de la protesta de jubilados y jubiladas cada miércoles y de pensar algo. Y lo vas a hacer porque yo hablé con otro secretario general y con otro y con otro y con otro, y se van a juntar ustedes y nos van a traer una propuesta. Sí, pero no funciona. Bueno, no sé, capaz que lo que falta es gente que tenga ganas de organizar. Para mí lo que nadie falta... se debe sentir suficiente para convocar a organizar. Y ahí aparece, agarra el bastón de mariscal, flaco. Que la sociedad argentina entienda que el ajuste es para absolutamente todos y que tarde o temprano, salvo que seas está bien, pero acá Elon Musk, todos los miércoles te va a tocar. Está bien, Luispa, pero acá sea todos los miércoles. Te invita el gobierno a tomar esto como emblema de lucha. La sociedad está viendo que eso le pasa a otro. Porque yo tengo laburo, porque laburo en determinado ámbito y además quiero cuidar mi laburo y tengo miedo. Bueno, pero acá ya algo prendió, porque no, cagaron a Pablo el Viejo que tenía la cosa de Chacarita y fueron todos... Sí. Está Fabián Waldman, perdón, Fabián, querido compañero, ¿cómo estás? Estás ahí en Congreso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, escuchando atentamente el debate que tienen ahí encarnizado, el Titanes en el ring, en el Sudeste. Bueno, sí, efectivamente... Ahora en Rodríguez Peña y Rivadavia, esto parece una guerra de guerrilla, Pablo. A ver, ¿por qué? Contanos. Porque el desplazamiento de los que se movilizan es por distintos lugares de la plaza, ocupan la avenida, la calzada de la avenida Rivadavia, viene la gendarmería o la policía y los corre, en este caso la policía, la prefectura que está acercándose al plenario de trabajadores, están atrás mío acá, me voy a correr un poquito para que no se den puesto. Claro. Y así se da en los distintos lugares. Estuvieron dando vuelta alrededor de la plaza de los dos congresos, ahora están sobre la calzada, empiezan a avanzar sobre la avenida Rivadavia, a subirnos a la vereda, de alguna manera. Hubo gases, hay supuestamente 2 detenidos, no confirmados hasta ahora, pero de Defensoría me habían informado de esto. El grito más común es ¡Anda Malvinas! ¡Anda Malvinas! Sí. Tranquilo, ahora no hay gas, solamente que no hay gases en estos momentos, está en el aire lo que hicieron hace un rato. Claro. Pero se mueven, esto te decía, de que conscientemente se mueven de un lado al otro, porque la gente, que no hay gran cantidad, hay muchísima cantidad de efectivos, igual que la semana pasada, ahora vuelven a armar un cordón en el que al frente está la prefectura y detrás de ellos la Policía Federal. Hubo algún conato así de violencia, le robaron un escudo a un gendarme en determinado momento, los manifestantes se lo rompieron y lo devolvieron. Bueno, ahora sí están gaseando de nuevo sobre la vereda, vuelan algunas maderas de parte de los manifestantes contra los miembros de la prefectura nacional argentina. Fabián, por lo que pudimos ver, hubo palazo, hubo escudazo, hubo gases, todo combo completo, digamos, ¿no? Absolutamente, pero esto es lo particular del día de hoy. Bien. Lo particular del día de hoy es si necesitas reacomodarte nos avisás, no hay problema. No, está bien. Bien. Lo particular del día de hoy es que el desplazamiento hacia distintos lugares hace que la policía, en este caso la prefectura, vuelva para tratar de despejar la avenida que está completamente bloqueada por los mismos
miembros de la fuerza de seguridad. Claro, claro. Bueno, Fabián, acomodate tranquilo, reponete. Si vos querés, si te parece, y quedás un rato más en la cobertura, quizá haya algún dirigente que cuando se calme un poco la cosa podamos reflexionar un poco sobre lo que estábamos conversando. Está Beliboni, están los curas de Opción por los Pobres, estaba con el padre Ricky de Quilmes hace un rato acá, comentando el documento, los varios documentos que hubo en la jornada de hoy de la iglesia, en apoyo y repudio hacia lo que significa justamente lo que pasó la semana pasada, la foto tan conmovedora y lastimosa al mismo tiempo del padre que era contenido por una cantidad de gendarmes. Ahí están rociando, pero a mansalva directamente, Pablo. Bueno. Esto es sobre la gente que está sobre a los propios camarógrafos, que están absolutamente protegidos. Acá tengo adelante mío uno que está saltando para gasear. Yo estoy detrás, justamente colocado detrás de los prefectos. Pero no, es absolutamente indiscriminado. Está la gente sobre la vereda. Bueno. Ahí, Fabián, veíamos que le pegaron también a un periodista o camarógrafo de La Nación Más, parece que bastante. Sí, es justamente que tenía yo adelante, yo estoy detrás de los prefectos. Acá están tratando de resolver algunos que tienen el escudo roto. Bueno, Fabián, pero, dale, volvemos en un ratito. Sí, te propongo que te acomodes, que te recuperes y desde ya volvemos con algún testimonio o con más crónica. Un gran abrazo, gran trabajo. Hasta luego. Bueno, Fabián Baldman, es impresionante porque vos vas viendo que se van haciendo reportajes y atrás de fondo los gendarmes cagando a palos a jubilados y jubiladas. Es una escena que insisto, no nos podemos permitir naturalizar. Y como decíamos el miércoles pasado, ya le reclamo, ya está claro lo que el gobierno quiere, propone, de qué se jacta. Acá lo que está faltando es otra cosa, está faltando una respuesta que no se amilane ni entre un resultado electoral, ni ante sociedades que les cuesta movilizarse, ni ante el individualismo. Tienen que encontrar una manera. Y si no, muchachos, larguen el laburo porque le falta vocación. La vocación política no tiene que ver con en los momentos de mayor amor de la sociedad por la política o mayor vínculo, confianza de la gente con la política. La vocación política es en todos los escenarios posibles. Y si no se les cae una idea, y bueno, muchachos, dejen lugar que debe haber gente joven debajo, porque no me creo que las juventudes no crean en la política, ni no tengan vocación de pensar en el otro, ni de construcción colectiva, no me la creo. Pueden haber sectores, como seguramente los han habido en otras épocas también. Está claro que es un momento distinto, que es un momento global, no pasa solo en la Argentina, pero bueno, reconozcan sus limitaciones para comprender el momento. Y reconozcan que no están pudiendo hacer de algo a lo que el gobierno invita miércoles a miércoles, que es un lugar concentrado de atención pública permanente. Porque medios no faltan, Es más, les diría, a veces hay más colegas que otros sectores o que integrantes de otros sectores que vayan a acompañar jubilados y jubiladas. Son jubilados, jubiladas, reporteros gráficos, cronistas y la policía. Entonces, y un sector de la política también. Bien, digamos, estoy exagerando. Hay un sector de la política que están siempre, que están presentes y que están también en muchos otros lugares en simultáneo, ¿no? Pero bueno, se necesita masividad. Yo vuelvo a eso, lo charlábamos también antes de comenzar, vuelvo a eso de esa creatividad que vos estás reclamando para un caso como por ejemplo, el de la movilización de los jubilados, falta también para la hora de las propuestas políticas. No es casualidad. No es casualidad, pero eso mismo, digo, porque a lo mejor es hasta más fácil. Bueno, pensemos algunas. Se trata de tirar 3 o 4 ideas que rompan lo normal, a lo que estamos acostumbrados en términos políticos, lo previsible, que se planteen cuestiones rupturistas que empiecen a enamorar a la gente. Digo,
Tampoco soy yo el encargado, como vos decías. Bueno, hay gente que se dedica a eso, hay gente que está metido en la política de lleno. Que decidió hacer eso. Está bien, decidió hacer eso. Pero bueno, me parece que de esta salimos entre todos, de todas maneras, ¿no? Y recuperar esos lazos solidarios. ¿Dónde está el todos? ¿Dónde está el todos en el miércoles a miércoles? Bueno, sacando las presencias que vos mencionaste. ¿Dónde está el todos? No, por eso hay que construir ese todos, porque es lo que nos va a sacar de esto. Bueno, quiero cerrar insistiendo, no pretende ser ni demagógico, ni simplista, ni nada que se le parezca, pero tampoco podemos dejar de conversar sobre esto porque hay sectores que se sienten ofendidos o que se sienten incómodos o que dicen, bueno, a ver, háganlo ustedes. Bueno, tomamos decisiones distintas respecto de cómo intentar cambiar el mundo. ¿Qué sé yo? 4:30 de la tarde. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. La verdad, siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde, 33 minutos, 14 grados 2 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Después les contamos cómo sigue. Lo más, el contraste más feroz de todo esto es que cerca de las 12 del mediodía, 12:30 si no me equivoco, finalmente fracasó el intento de sectores de la oposición de generar quórum para tratar, entre otras cosas, mejoras a la situación jubilatoria, digamos, ¿no? Vinculada con el bono, con aumentos de emergencia y las moratorias, etcétera. Entonces ese es el contraste también de un miércoles que tiene esto en la calle, como cada miércoles, y también en el Congreso, no encontrando las voluntades suficientes para modificar esta situación. Está Carlos Heller, que estuvo, por supuesto, presente en la sesión. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, ¿cómo fue? Creo que cerca de las 12:30, ¿no? Martín Menem y sí, 12:30, 12:31 para ser más exacto, es decir, un minuto después de la media hora de tolerancia que fija el reglamento, y empecemos diciendo eso, negando un pedido de postergar por una hora que le hizo nuestro espacio. Por ejemplo, había 3 diputados de Santiago del Estero que estaban llegando, estaban en tránsito desde el Aeroparque a la Cámara, en el auto, viniendo en auto, porque se atrasó el vuelo se les postergó, el vuelo de la mañana se les postergó un par de veces, y bueno, finalmente llegaron, creo que 12:10 o algo por el estilo, y cuarto a Aeroparque, claro, y estaban viniendo, ahí había 3 diputados. Faltaron 5, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo vi 125 en algún momento, Bueno. Y había alguno parado, pero 125 seguro eran, porque el diputado del PRO,
González estaba ahí dando vueltas. Álvaro González. Álvaro González, pero estaba ahí también. Claramente estaba para dar quórum, aunque no se sentó. Claro. Aparentemente, porque si no, no tendría sentido que estaba parado ahí en el medio. Y vuelvo a repetir, y había 3 nuestros que estaban viajando y alguno más. Pero también hay que decir que, por ejemplo, estuvo Leopoldo Moró, que anoche estaba internado por un problema cardíaco, y hoy vino a sentar ahí a dar quórum, y había otras 2 diputadas con problemas serios de salud que habían postergado intervenciones quirúrgicas, cosas por el estilo, para estar presentes. Es decir, es bueno conocer ese detalle, ¿eh? No, claro, porque si no te quedás con las anécdotas negativas, ¿no? Pero también hay algunas de gran compromiso y responsabilidad, que bueno, seguramente en algún lugar y en algún momento la ciudadanía valorará como corresponde. Por lo que dijo Germán Martínez, no es habitual negar una prórroga. Sí, es habitual completamente del actual presidente. Bueno, quiero decir, en presidencias anteriores. Históricamente era absolutamente, digamos, de rutina, normal, que cuando estaba cerca del quórum y había posibilidades de lograrlo, porque había diputados, diputadas como esto, con tema de vuelo, cosas por el estilo, se pedía una prórroga y se daba. Es decir, 1 hora de prórroga ha habido infinidad de veces en el inicio de la sesión. Y estoy hablando de presidentes no afines, con el que pedía la prórroga. Entiendo. Sino yo diría de buena práctica de convivencia parlamentaria. Bueno, justamente vivimos un tiempo en el que se cruzaron todos esos límites y esas buenas prácticas parlamentarias. Bueno, por eso lo dije con esas palabras. Sí. A ver, Carlos, ya nos metemos en otras cosas que me interesaría conocer del armado de la sesión. Básicamente, ¿a quiénes costó convencer distinto que otras oportunidades? Porque se ha logrado quórum con sectores de la oposición que a veces... Sí, hemos llegado, 129 justito la última sesión, por eso te digo que estamos... Y bueno, yo te estoy diciendo... 3 nuestros que estaban viajando, son 128. No sé quién más estuvo ahí que... En las crónicas de los colegas parlamentarios se habla de los diputados de Sáenz que no estuvieron, un radical jujeño, o por lo menos ha llegado a Sadir que no estuvo. Sí, bueno, pero esos habitualmente son operados. De Catamarca había 2 y no 4. No tengo idea si fue una decisión táctica, que vino de los 4 de Catamarca vinieron 2, o los 2 tuvieron algún tipo de problema. No conozco el detalle, ¿no? Sí, ayer a la noche ya se hablaba de el gobierno vociferaba estar negociando entre comillas con gobernadores, pero bueno. Sí, claro. El tema que no se puede dejar de decir, porque si no, es qué es lo que vamos a tratar, porque casi te diría que es una cuestión que si vos prendés la televisión y mirás a la gendarmería, a la prefectura y otras fuerzas reprimiendo otra vez a los manifestantes en los alrededores del Congreso, y ves la negativa a tratar adentro del Congreso un orden del día que incluía la moratoria previsional que el gobierno desactivó, que incluía la actualización del bono de 70.000 pesos que está congelado hace 1 año y pico, y que, viste que el presidente dice que los jubilados ganan más que antes, ¿no? Sí. No sé cómo puede hacer esos números. Que la jubilación en dólares vuela. Sí, vuelan, sí. Vuelan, no sé a dónde vuelan. Bueno, el orden del día tenía un altísimo componente que tenía que ver con lo previsional. Estaba el tema de el bono, actualizarlo, y a partir de ahí que tenga actualización igual que el resto de los saberes jubilatorios. Estaba, como dije, el tema de la moratoria. Estaba el tema de compensar aquel 7 y pico % que se comieron con la inflación de febrero del año pasado. Sí.
Es decir, todos temas que tenían que ver con mejorar modestamente, porque no era tampoco ni para tirar la casa por la ventana, la situación de los jubilados, que es grave, es dramática. Después había un tema vinculado a la Auditoría General de la Nación, que está con vacancias y que no puede funcionar, un tema importantísimo desde el punto de vista de la gestión pública y del control de la gestión pública. Y después había 4 expedientes distintos que seguramente se iban a consensuar, que tenían que ver con la declaración de zona de emergencia y catástrofe por 180 días en los municipios Zárate, Campana, Recife, Salto, Areco, etcétera, los más gravemente afectados por los días, y que tampoco se pudo tratar. Es decir, son todas cuestiones elementales que tienen que ver con las necesidades de la población, con catástrofes, con tragedias, y bueno. Y estaba el tema de las autoridades del tema Libra, ¿no? También estaba. No, eso no lo puso. Lo habían sacado anoche. Nosotros no lo sacamos. No, lo sacó el presidente de la Cámara, que es quien hace la situación y el orden del día, no lo incluyó, por eso no lo nombré. Casi para no exagerar, que no me digan que... Porque no estaba en el orden del día, pese a nuestra demanda de que estuviera en el orden del día. Porque el presidente de la Cámara dice que no es tema del Pleno decidir el tema de las autoridades de una comisión. Recordemos que por alguna maniobra se llegó al 14-14, está empatada en Así es, como que es crear una cosa para que la comisión... Bueno, a ver, si hoy te enterás que ayer el Poder Ejecutivo disolvió esa extraña comisión que había creado para que en el seno del propio Ejecutivo se analizara la conducta de los jefes, porque es así, ¿no? Es decir, y que sin conocer ninguna conclusión, ayer se le dio por terminada la función, es compatible con que ellos no quieran que el Parlamento trate el tema. Así es. Vos sabés que creo que en algún momento lo mencionó Juliano, si no me equivoco, en las declaraciones que se hicieron, a pesar de que no hay sesión, de todas maneras se permite usar la palabra. Creo que Juliano... hay lo que se llama una sesión en minoría, que no puede tomar resoluciones, pero que permite que los diputados y diputadas se expresen. ¿Sí? Juliano, de Democracia para Siempre, radical, dijo que bueno, que estaba flotando la interpretación de que como el gobierno había ganado la elección en la Ciudad de Buenos Aires, se envalentonaba para avanzar casi sin vergüenza respecto a algunas decisiones. No sé, podría ser no convalidarla, bajar del temario el caso Libra, por ejemplo, ¿no? Me pareció interesante como reflexión, no sé si la compartís. Sí, pero forma parte también de una cosa más amplia, que tiene que ver con toda esta cuestión que nos vienen diciendo, que nosotros ya le hemos hablado un montón de veces, de que además tienen listas las reformas de fondo que quieren hacer en función de lo que, entre otras cosas, le pide el fondo, que tiene que ver con la reforma previsional, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la reforma impositiva, y todas son de pérdida de derechos, y todas son de tratar de llegar a octubre evitando que se traten cosas con maniobras como las de hoy, que por ahí, y déjame volver un cachito y seguimos, el radicalismo no vino, ¿no? Creo que estaba del bloque radical, no sé si estaba Cobos y alguno más, el grueso no estuvo, porque si no parece que la sesión se cayó porque no vinieron los de Unión por la Patria. Unión de la Patria estábamos todos ahí, salvo esos 2 o 3 que faltaron, Sí, está claro, está claro. El PRO, el PRO del gobierno y después los aliados que van y vienen, digamos, ¿no? Sí, claro. Yo no hice el conteo de cuántos había de Democracia para Siempre, si estaban todos, ni sé si estaban todos los de la coalición cívica. Ya veremos después cuando se publique. Ahora, Carlos, hay una hipocresía muy importante. Vos siempre decís, bueno, no me quiero repetir, pero a mí me parece que la constancia en este momento es un valor muy importante. Sí. Hay una hipocresía que hemos mencionado en otros momentos, que se vio ayer en la reunión de AmCham, de la Cámara
empresarios. Iba a ir a eso, claro, la calidad institucional. La calidad institucional, y después confesando algunos sectores de la oposición que van a votarle todo al gobierno y que le van a dar gobernabilidad a lo que les parezca. No, pero esperá, no confesaron nada. El PRO lo viene diciendo desde siempre, más hay un reproche permanente de Macri a Milei, que dice, le aprobé todo, lo acompañé en todo, ¿quién le dio a un gobierno todo el apoyo? No, me refería concretamente de Loredo, Cornejo, gobernador de Mendoza, y Sáenz también, el gobernador de Salta. Sí. Y bueno, y Jorge Macri dijo lo mismo. Sí, señor. Ritondo también. Efectivamente. Sí, el PRO acomodando, claro. Ritondo como voz cantante, digamos, ¿no? Pero en definitiva, todos los que nombraste son pro y aledaños, ¿no? Sí. Bueno. O se mudaron a barrios cercanos en el último tiempo. Exacto. Ahora, sí, esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros, y viene bien lo que vos decís, yo a veces digo siempre lo mismo, pero bueno, es la batalla cultural, porque esa es la batalla cultural. Vos fijate que el presidente de la ANCHAM, cuando pone el título pomposo de señor presidente, con la macro no alcanza, hace falta calidad institucional, algún medio lo tomó como una crítica, y en realidad lo que después aclaró qué es lo que ellos llaman calidad institucional. Porque ellos no llaman calidad institucional a que haga falta que el Parlamento apruebe las leyes, claro, o cosas por el estilo. Ellos llaman calidad institucional a que se haga la reforma laboral, a que se haga la reforma impositiva, es decir, todo lo que ellos dicen que falta para que los supuestos inversores vengan a invertir. Mientras tanto, nosotros hoy escuchamos también en la sesión a los diputados y las diputadas de Tierra del Fuego, planteando el problema que se da allí. Muy claros estuvieron, Claro. Muy claros. Por eso te digo, entonces, todo es así. Mirá, hoy, en una previa, porque hubo reuniones de comisión, nosotros planteamos, y la presidenta de la comisión PYME se comprometió a tratarlo la semana que viene, un proyecto que yo tengo presentado desde creo que octubre del año pasado, cuyo título es Declaración de Emergencia y Medidas de Protección a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Y donde nosotros planteamos una cantidad de cuestiones ya en octubre del año pasado, vinculado a la situación que tienen las pymes, justamente por la apertura económica, por todas las cuestiones, y lo planteamos por un año con opción a uno más, como en términos de emergencia del sector. Es decir, porque cuando se plantean todas estas políticas de apertura, no solo se van a perder puestos de trabajo, se van a cerrar infinidad de empresas y van a desaparecer producciones locales y regionales, porque viste, a veces nos venden el verso de la tecnología y demás, pero la Argentina, que se ha jactado siempre de ser un país, el granero del mundo, capaz de producir alimento para 400 millones de personas y qué sé yo cuántas cosas más, importa pera de China, tomate de no sé dónde, y así de corrido la larga lista de productos, alimentos primarios, sin elaboración ninguna, que se están importando en el marco de las grandes políticas públicas, claro, que generan la posibilidad de que eso suceda. Claro, claro. Entonces, cuando se importen peras y los productores de peras tiren la producción, también van a dejar de cuidar las plantas, porque es lógico que eso tiene costo en plaguicidas, en un montón de cosas. Y así sucede con un montón de cuestiones y producciones. Cuando se cierra una empresa, se pierde el puesto de trabajo, pero también se pierden las capacidades. En un tiempo con grandes avances tecnológicos, cuando la gente se queda sin trabajo, 2 años después, para él ya no puede trabajar, porque las máquinas tienen exigencia que él ya no tiene las capacidades para hacerlo. Claro.
Sí, cuando digo 2 años. La destrucción es muy rápida, casi inmediata. La recomposición de todo eso puede ser muy, muy largo. Claro, no es automático. No es automático que después decís apretar el botón y todo funciona. Estamos frente a la posibilidad concreta de que cambie, hasta la característica social de la Argentina en términos de formación, en términos de gente que busca trabajo y que se moviliza, que cambia de... Es que yo vengo insistiendo que en esta etapa vienen por la clase media, porque creo que a pesar de toda la crueldad, a los pobres ya queda poco para sacarles. Es decir, a los jubilados no le pueden hacer achicar más, impiden que se mejore. ¿Dónde queda todavía masa crítica para apropiarse? En las clases medias, en las pymes, en todo ese sector que ha sido la diferencia histórica de la Argentina con la mayoría de los países de la región. Nosotros siempre hemos tenido un rasgo diferenciado, que es lo que permitió que se desarrolle todo ese modelo industrialista, que se desarrolle todo ese modelo que ha incorporado la ciencia y la tecnología como un valor, etcétera, etcétera. Y todo eso hoy está en discusión, está en destrucción más que en discusión. Y cuando eso se destruye, cuando se destruyen los sectores más capacitados, cuando no hay trabajo porque todo eso viene de afuera y demás, lo que sucederá es que esos profesionales buscarán trabajo en el exterior, muchos lo conseguirán porque son muy competentes, pero eso va a llevar a la Argentina a un retroceso gravísimo que después va a costar mucho tiempo recuperar. Es muy grave todo lo que está sucediendo, realmente es muy grave. Bueno, y cuando uno dice batalla cultural, es eso. Mirá, ayer en la reunión de nuestro bloque, yo lo voy a comentar porque además fue acompañado, no es que discutí con nadie, yo hice una intervención planteando un tema de fondo en el que casi sin darnos cuenta íbamos haciendo concesiones, y yo digo, esa es la batalla cultural. ¿Haciendo concesiones, decís? Claro. ¿De qué claro, tipo? Porque sí. Miren, el tema de la reforma previsional solo cuesta el 0,08 y eso se puede lograr con tal cosa que se dejó de percibir y sin querer estamos yendo a la lógica de Milei, que es el presupuesto se hace con los ingresos y luego se decide con los ingresos en qué se puede gastar. Y la lógica tiene que ser otra, el presupuesto se tiene que hacer con las necesidades. ¿Y después cómo salís a recaudar eso? Y después tenés que saber salir a buscar los recursos para enfrentar esas necesidades. Está muy bien. Y ese es un tema, y esa es la batalla cultural. Cuando entras en la justificación, y vuelvo a repetir, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero no podemos caer en la trampa de que nos digan estos son los recursos, además va a haber menos recursos porque vamos a achicar impuestos, vamos a seguir eliminando impuestos y qué sé yo, así que el gasto hay que ajustarlo siempre a los recursos, porque cada vez eso es menos derechos, menos servicios, menos acceso a prestaciones de todo tipo para la sociedad. Entonces vos tenés que decir, mire señor, hace falta un hospital en tal lugar, y después busque usted en el presupuesto cómo se generan los recursos para hacer el hospital, o hay que reparar las rutas para que no se hagan pelota y que la gente no se muera después en accidente porque está llena de pozos. Y te digo ejemplos variados porque podríamos hacer una lista interminable de eso. Está muy bien eso, porque además lo que estás contando son discusiones hacia adentro, digamos. No discusiones, no. Bueno, aporte, está bien, señalamiento. Claro, es decir, en el debate nuestro de argumentos y demás, yo sentí la necesidad de decir eso, porque algunos compañeros con la mejor onda dicen, pero mirá si serán crueles, que esto que es nada más que el 0,08... Que cuesta tan solo esto. Que cuesta tan solo esto,
y no lo aprueban. Y esto se podría resolver con los intereses de la deuda externa que nos achicaron en los cargos, que viste que el fondo generosamente disminuyó un poquito los cargos. Los sobrecargos, la sobretasa. Los sobrecargos, sí, no las que por encima de la tasa. Pero no los eliminó, los bajó un poquito, no me acuerdo cuánto era. Entonces, para mostrar lo ridículo de algunas cosas, se toman eso como... Y yo digo, guarda, yo no digo que no está bien decirlo, pero no concedamos que las cosas se tienen que hacer si están los recursos. Las cosas de así se hacen falta, son necesarias. Interesante para pensarlo de aquí en adelante, porque hay que construir un horizonte, porque tenés que generar momentos de campaña, consignas, programas. Y por eso lo estoy diciendo, porque yo creo que nosotros, sin darnos cuenta, vamos perdiendo la batalla cultural. Claro, vas legitimando una nueva realidad muy desigual. Claro, y Milei lo dice clarito. Es decir, con estos ingresos, ahora discutamos cómo se reparte. Pero lo que determina son los ingresos, no las necesidades. Él dice que la justicia social es un robo porque dice donde hay una necesidad hay un derecho y eso es un robo. Claro. Guarda, porque estamos discutiendo eso. Claro. Carlos, también estamos discutiendo a un presidente que nos dice que los evasores son héroes y que los que pagaron los impuestos en realidad son poco hábiles o un poco tontos. Yo no sé cómo va a reaccionar el sistema en términos generales cuando llegue ese anuncio. Algunos dicen el jueves, mañana jueves podría estar, pero lo que viene diciendo el presidente es francamente... No, pero el argumento... El argumento es tremendo. Es tremendo, insisto, esta de que los evasores no cometieron ningún delito y no son sino simplemente han logrado zafar de las garras del Estado, porque el que le roba es el Estado. Bueno, igual que los trabajadores explotan a los empresarios. Pues es que hoy Tony Coleman hace un posteo muy interesante del colega. Dice, si efectivamente entonces las rutas del dinero van a estar legitimadas, porque en definitiva lo que Milei propone es de alguna manera avalar el lavado, digamos, ¿no? Y sí, porque él dice que el tema hay que perseguirlo desde el punto de vista judicial, entonces, en todo caso, pero no desde el punto de vista económico. Y entonces, está bien, pero ¿cómo quedan las causas donde los judiciales... Si vos tenés a un presidente que está avalando eso y legitimando eso, ¿dónde quedan las causas con las cuales se han construido tantas polaridades en el último tiempo? Muy interesantes las reflexiones a las que ahora me todavía no dimensionamos lo que está planteando el presidente, que dice que el que no se escapó de la cárcel es porque no tuvo lo que tenía que tener, no fue lo suficientemente vivo, dice, ¿no? Claro. Y sí, porque te digo, casi dijo que los que pagan impuestos son tontos. Claro. O cobardes, que no se animaron. O cobardes, sí. Claro. Carlos, ¿cómo sigue, para cerrar, hay convocada una nueva sesión, hay un pedido de nueva sesión, o cómo sigue el tema? A ver, lo que hay pedido es una nueva sesión para la semana que viene para tratar el tema discapacidad. Sobre lo que hoy cayó todavía no hubo tiempo de nada. Hay pedido una sesión para la semana que viene para tratar el dictamen sobre discapacidad. Recordá que hubo 2 emplazamientos sobre toda la Comisión de Presupuestos, uno que tenía que ver justamente con el tema discapacidad y otro que tenía que ver con el tema previsional. El tema previsional es el que fue hoy a la sesión y para la semana que viene estaba previsto el tema discapacidades, que son las cosas que se logró dictámenes de comisión a partir del emplazamiento que el Pleno logró hacer para que la Comisión de Presupuestos acepte tratar estas cuestiones. Carlos, la seguimos el viernes, si te parece. Y esperemos que sí. Será hasta el viernes. Un abrazo grande. Carlos Heller. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados,
y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman en cada por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Live. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
5 de la tarde, 5 minutos en la República Argentina y aquí, al sur del sur, tenemos en este momento 14 grados, 2 décimas de temperatura, lo que resta para la jornada parcialmente nublado el cielo, mañana jueves mínima 10, máxima 16 y también con algo de nubosidad. En un ratito, ¿de qué hablamos, Luis Pablo? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del anuncio de Adorni y la decisión del gobierno de separar cultura de derechos humanos, que no es una decisión arbitraria, que esté basada en algún tipo de definición política para mejorar los temas culturales, para mejorar las políticas de derechos humanos, sino que tiene que ver con el ajuste. Lo vamos a contar en un ratito y vamos a escuchar al mismo Adorni, por supuesto. Néstor de Internacional. Nos quedamos por América Latina y elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela este domingo. Son importantes porque se renueva toda la Cámara. Recordemos que en alguna oportunidad dentro del ciclo chavista la oposición tuvo el control del Parlamento cuando nombraron a Juan Guaidó, así que bueno, hay expectativa con eso y hay tensión por algunas denuncias que hizo el gobierno de Maduro en términos de injerencia y sabotaje desde el exterior. Y después, si hay tiempo, vamos a hablar también de la región, de un asesinato terrible, un doble asesinato que hubo en la Ciudad de México. Sí. Con 2 funcionarios del gobierno de la ciudad. Enseguida hablamos a Tierra del Fuego, porque hoy paro general con movilización y una situación muy, pero muy tensa en la isla respecto de la política de reducción de aranceles del propio gobierno. Bueno, querido Luis Pablo Giniger, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿por qué? Bueno, tuviste ayer un sacudón. Finalmente se cumplió la profecía. ¿Qué profecía? Y Gallardo no le puede ganar a la dupla que hoy es técnica de Platense. Es cierto, no le puede ganar. Mirá, es cierto que fueron técnicos la dupla del matrimonio de Godoy Cruz. Sí, entre otros. Y de Atlético Tucumán, ¿no? Puede ser, sí, Atlético Tucumán. Sí, creo que, bueno, jugaron bien. Jugó bien Platense. Jugó bien Platense. Yo creo que Platense, de verdad, sí. Me mirás raro, pero te digo de verdad. ¿Lo viste por televisión o lo viste en la cancha? No, lo vi en la cancha. Lo vi en la cancha. No, te digo, agradezco verlo en la cancha, por supuesto. Siempre mejor un partido como ese, que te va a dejar afuera de un torneo, verlo en la cancha con tus compañeros, claro, con tus en hijos, comunión. En comunión, todos juntos, abrazados. Sí. No, creo que de verdad lo digo, Platense hizo el partido que tenía que hacer para jugar con un River que intenta jugar, más allá de que ayer no fue su mejor día, eso está claro, porque cuando el equipo juega bien, se supone que deberías poder incluso ganarle a ese pasa planteo. Que no juega bien porque el otro hace el planteo que tiene que hacer. Es que hizo muy buen planteo, le cortó todos los circuitos. ¿Cómo presionó? Presionó todo el tiempo. Y yo les decía a ustedes dos, no lo van a reconocer jamás, pero tiene 2 jugadores muy, muy rápidos en ese planteo de cortar circuitos, tirarse atrás. Y tiene 2 jugadores muy rápidos que, bueno, si la embocas, te embocan. No tuvo todo si tirado atrás. Tuvo bastante tirado atrás, pero bueno, bloqueando circuitos, ¿no? Mirá qué imagen. El Club Fénix, el primero de la dupla, Orsi. Y, Deportivo Español, tenés razón. Mirá, no me había olvidado. Muy bien. Después, Atlético Tucumán. Flandria. No. Sí, Almagro. Tienen un recorrido. Saben de qué se trata, digamos, ¿no? Godoy Cruz y Atlético Tucumán. Bueno, yo quiero decir algo polémico. Muy polémico. A ver, diga. La gente de Boca que escuche este programa. Pero decirle a Caruso. Para Flavio, por favor. Déjame respirar. Para mí, no hubo tal choreo a River. Platense, perdón. Para mí no hubo tal choreo a Platense. Y voy a detallar. Voy a detallar, sobre todo en el final. Arranquemos por el adicional, el tiempo adicionado. Ni bien dan los 6 minutos, hay un jugador de Platense que queda lesionado en el área. Perdón, ¿está comprobado que estaba lesionado? No importa, lo que fuera. No, bueno. No, porque eso pasó todo el partido, que es parte del juego. Esa no te banco. Es parte del juego, tiempo, sí, Luis, por supuesto, a eso voy, déjame terminar. Es parte del juego que hace un equipo como Platense al ir al Monumental. Y es parte del juego. Lo haría River también, lo hace Boca también. Yo creo que River y Boca no lo hacen. Y otros equipos, Independiente tampoco lo hace. No veo que Independiente haga tiempo, que se tire. Si va ganando y queda poco, se te tiran en la todos. No lo hicimos, la verdad. Independiente muchas veces sufre con un equipos mal llamados chicos que van a la cancha de Independiente y se tiran. Quiero colaborar con ustedes, y no me dejan. Eso es así, pero de todas maneras, como no hay un reglamento en el fútbol argentino, por lo menos, que opere contra eso.
Bueno, van a hacer ese juego. Bien, y es parte del juego y es parte de las armas que tienen esos equipos cuando van a una a los 45 se cae el tipo en el aire. ¡Penal! Para, y a los 48 se levanta. Mirá que todo vuelve. Están muy bien los 3 minutos adicionales sobre los 6. Para mí están muy bien. Siguiente jugada. Mastantuono va al piso con un jugador, con Castaño, creo que es. No, con. Castaño es de River. Sí, con Saverio, no me acuerdo. Un mediocampista de Platense. Es cierto que van muy fuertes los dos. Me parece que van muy fuertes los dos. No sé si Mastantuono va más arriba, más abajo. No la vi para roja. No la vi para roja. Están poniendo. Mirá. Y ahí está la otra jugada que es polémica, que es si el lateral era para Platense o era para River. lo estamos mostrando. Está claro que el lateral era para Platense. Ahora, yo tuve que verla 2-3 veces la jugada para darme cuenta si efectivamente había un rebote o no. Evidentemente el cuarto no lo ve, el línea no lo ve porque está sobre la mitad de la cancha la jugada y el árbitro no lo ve. Y el VAR no te puede llamar para modificar ese lateral, aunque la jugada haya terminado en penal. El penal es la que más dudo. Me pregunto si se lo hubieran cobrado a Platense, claro, vos decís, en el área de lo River. Que dudás en todo caso, sí, en todos los casos se cobra un penal. Sí, porque le pega un patadón. Lo toca, claro. Sí, le pega un patadón. Le da la pelota, le da la pelota y le pega un patadón. Entiendo a dónde vas. Pero eventualmente no me pareció una cosa así escandalosa del choreo, no me pareció. De hecho, mira, te digo algo. En la cancha, por supuesto, no se ve exactamente lo mismo y no se ve el detalle cuando lo ves después por la tele, ¿no? Entonces, estas cuestiones que mencionaste, yo no las vi, no las noté en la cancha. Ni siquiera me di cuenta a quién le correspondía el lateral. Ahora, el penal, mi percepción, estando en la cancha, es que no había pasado nada. Que ni siquiera lo había tocado. O sea, en la cancha vos creíste, cómo acabamos de chorear. Exactamente. Okay. En la cancha lo que pensé, en términos de choreo, es que había sido ese penal. Después al verlo, efectivamente lo toca. Es discutible si lo cobrás o no lo cobrás, pero que lo toca. Eso no hay duda. Bueno, felicitaciones a la gente de Platense, muy merecido. Sí, porque uno no deja para el final eso y hay que felicitar a la gente de Platense. Hago exactamente lo mismo. Lo que sí quedó demostrado que ustedes dos no saben nada de fútbol, ¿no? Néstor Restivo, Pablo. ¿Por qué? Yo traté no desde el primer momento diciendo, no, River le gana, se lo lleva puesto, es imposible que le gane Platense. A priori nos parecía. Que los papeles River es el mejor equipo de la Argentina, estaba en un gran momento, venía muy arriba. Está bien. No, imposible no hay nada en el fútbol. No, está claro que los partidos hay que jugarlos y así las cosas, ¿no? Bueno, y ahora la cosa eso, queda. ¿Cómo sigue? Ahora miremos a Néstor porque es el único de la cosa queda el sábado. Me dan a mí. Independiente recibe Huracán. Así es, 6:30 de la tarde en Avellaneda. En la Garganta del Diablo. Y el domingo San Lorenzo recibe a Platense. Así es. Bueno, ¿tienes un favorito? No, como espectador neutral, ahora ya en esta situación de espectador neutral no me queda otra. Hay una gran final posible que es San Lorenzo Huracán. Es muy atractiva esa final, pero quiero decir que para mí el mejor equipo de cómo está jugando de los que quedaron es Independiente, con lo cual merecería. Yo creo que Independiente, Huracán, en la cancha de Independiente, mirá que difícil Huracán, Pero, ¿por qué lo decís? Pero para mí gana Independiente. Para mí pasa Independiente. Gana el campeonato. Tengo fe, el Rojo está jugando bien, pero es un partido. Y conociéndolo a Russo, es muy difícil que a Russo se le escape en el nuevo gasómetro. Es muy difícil. Conociéndolo a Russo. Después, en una hipotética final Independiente San Lorenzo, no tengo la menor idea de lo que puede pasar. ¿Cómo son las llaves entonces? Independiente, Independiente Huracán el sábado y San Lorenzo contra Platense. ¿Pero qué días el domingo? Sábado Independiente Huracán, domingo San Lorenzo Platense. Ahí está. Yo creo que tengo que ir a acompañar a mi hija. Bueno, está muy bien. Sí, tarea de en el momento que quedamos afuera me escribe, me dice, qué cagada papá de quedar afuera, ahora acompáñame a mí. Y bueno, habrá que ir. Me pone muy feliz, me contento y hay una cosa ahí que uno quiere que le vaya bien, digamos. Sí, además el rival tampoco te genera mucho, podés hasta hinchar por Independiente en ese caso. Nah, eso es un montón. Hincho por la alegría de mi hija, digamos, pero eso es todo. Entonces hincha por Independiente. Claro, exactamente. Hincho por la alegría de mi hija. Aparte te va a contagiar el público, todo eso. Bueno, 5 igual. Hoy hay Copa Argentina, juegan Lanús y Vélez. Y ahora la Copa Argentina empieza a adquirir, la Copa Argentina empieza a adquirir otra atención, ¿no? Hasta que comience nuevamente la segunda parte del campeonato. En la tabla anual, el primero es Rosario Central, ¿no? Veremos si se puede repetir la performance.
Bueno, sí, y tienen copa ustedes, ¿no? También. Sí, claro, el martes 21 a 30 horas. Y Independiente también. En la semana, no me acuerdo si el jueves, creo. 5:15, es hermoso el fútbol, Que se juegue, practiquen los penales, la concha, ¿no? River, Boca River. Ideas que vuelvan. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Que vuelvan las ideas. Que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 16 minutos, enseguida nos metemos con aún más recortes, ajustes, prácticamente desmantelamiento en cultura y en derechos humanos, pero recordemos que hay un conflicto universitario muy vigente y hay medidas de fuerza en estas horas. Así es, y para aclarar un poco, porque parece haber cierta confusión en relación al tema, toda esta semana está orientada a la visibilización, del conflicto universitario. Se están llevando adelante clases públicas, distintas medidas en todas las facultades del país, esto convocado por los principales gremios. Uno de esos gremios a nivel nacional, es una federación de gremios en realidad, la CONADU Histórica, realizó un paro lunes y martes, y mañana todos los gremios, la CONADU Histórica, la CONADU y los otros gremios que reúnen a los docentes universitarios, más los no docentes universitarios, se van a convocar a las 12:30 en la zona del Palacio Pisurno y Plaza Jusey. Van a marchar, son pocas cuadras, desde Plaza Jusey al Palacio Pisurno, para reclamar el aumento presupuestario, que incluye, por supuesto, el aumento del salario a los docentes. Y el viernes, atención, porque el viernes hay también un paro, convocado en este caso por los gremios de los no docentes. Es decir, el viernes también se va a sentir fuerte el paro en las distintas facultades, ya no porque los docentes hagan o no paro, sino porque los no docentes, al no trabajar los no docentes, que incluye desde el personal administrativo, asistentes a laboratorios y hasta el personal de limpieza, bueno, al no estar trabajando, las facultades no pueden funcionar. Así que resalto y repito, mañana movilización de Plaza Jusey a Palacio Pisurno al mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los distintos gremios universitarios convocan, y el viernes paro de los no docentes en todas las facultades del país. Estaba repasando una reunión que tuvieron los jueces de la Cámara de Casación Penal en medio de la represión sistemática a jubilados y jubiladas de cada miércoles. La Cámara de Casación Penal, insisto, estoy leyendo una crónica de página 12, celebró la visita al tribunal de la ministra de Seguridad, que tiene causas en ese fuero por su responsabilidad en los operativos de la Fuerza de Seguridad. La Gacetilla Oficial indicó que los jueces que estuvieron presentes, todos menos Alejandro Slokar, celebraron y agradecieron la presencia que se dio en el día previo a una nueva movilización del Congreso. Es decir, ayer los jueces de la Cámara, salvo Alejandro Slokar, que hay que mencionarlo, recibieron y celebraron la presencia de Bullrich, y en ese fuero tienen causas Bullrich por la represión. El día anterior a lo que estamos viendo, a lo que vimos hace un rato en la tarde. No hay que dejar pasar estas cosas, ¿no?
hablando de... No le preocupa esto a AmCham respecto de la mejora institucional ni nada que se le parezca. Y en un rato también vamos a hablar sobre las decisiones, el decreto del gobierno de hoy que vuelve a limitar el derecho a huelga. Y es realmente escandaloso porque lo que hace, ahora vamos a leer un posteo de Luis Campos, abogado laboralista de la CTA, que lo que hace, lo que cuenta con mucho detalle que hace el gobierno es ese aspecto del decreto 70, del decreto de necesidad de urgencia número 70, que fue judicializado y suspendido respecto de la limitación del derecho a huelga, con un nuevo decreto lo quiere reponer. Y entonces sería muy fácil, digamos, claro, ¿no? Cada vez que el Poder Judicial te dice, no, mira, esto es inconstitucional, vas con otro decreto nuevo que lo repone, y el modo en que lo hicieron es muy llamativo, pero hay gran preocupación. Cuando se entere la CGT de esto, realmente se va a poner muy fea la cosa. Bueno, 5:20 de la tarde, estamos en Que Vuelvan hasta las 6. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Elecciones regionales en Venezuela el domingo, Néstor. Así es, domingo 25 de mayo, que aquí es feriado. En Venezuela hay elecciones regionales, también parlamentarias y de autoridades legislativas locales. Hay una encuesta que está dando vuelta, pero la publica el diario El Nacional, un diario francamente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que advierte que va a haber una abstención histórica por el descrédito que, según ese diario, insisto, antigobierno, hay en la población venezolana, que bueno, sabemos que vive una situación muy difícil desde hace mucho tiempo. Por parte del gobierno de Maduro hay mucha confianza en lograr la mayoría. Se renueva toda la Asamblea Nacional en la elección más importante, que es la de la parlamentaria, 285 diputados, pero sí ha denunciado algunos movimientos extraños en la frontera con Colombia. De hecho, se han suspendido algunos vuelos desde Colombia hasta Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro en Bogotá dijo no haber recibido ninguna notificación del colega Maduro, pero sí en Colombia se han denunciado, en Venezuela se han denunciado respecto de Colombia algunas maniobras de sabotaje a la elección. La directora de la Radio Nacional Venezolana inclusive habló de interferencias para incidir en el voto de los venezolanos de este domingo. También hubo acusaciones del gobierno venezolano hacia el Ecuador, donde operan unos grupos llamados Mafia Albanesa, que según Venezuela también están operando en Venezuela para alterar todo ese clima electoral o preelectoral y desestabilizar. En fin, la cuestión es que hay elecciones, el gobierno está, insisto, de Maduro confiado en que va a retener el poder en la Asamblea y en varias gobernaciones importantes, pero está atento a que pueda pasar en términos de injerencia extranjera en esa votación. La derecha, mientras tanto, está dividida. Hay sectores los más duros, los de Corina Machado, los de González Urrutia, este señor que dijo que había sido elegido el presidente y no Maduro y demás. Ellos no participan, boicotean la elección, pero sí hay muchos otros sectores que dentro, insisto, de la derecha antichavista que van a participar, entre ellos Capriles, que fue en su momento uno de los principales opositores y fue gobernador. Él participa el partido Un Nuevo Tiempo, participa el partido Movimiento por Venezuela. Es decir, la derecha va a participar con la expectativa que tiene de como ocurrió en algún momento entre el 2020 y 2024, cuando lograron el control de la Asamblea Parlamentaria. Fue el periodo en el que eligieron a este títere que fue Juan Guaidó. Es decir, hay antecedentes de que la oposición pudo mantener la Asamblea Nacional Legislativa, como así también varias regiones de Venezuela. Así que bueno, hay expectativas por lo que puede pasar, si hay un respaldo o no al gobierno de Maduro, y el tema de quizás la baja extensión. Siguiendo con América Latina, Pablo, hubo un hecho muy violento hace pocas horas en México, cuando asesinaron en pleno centro de la Ciudad de México, de la ciudad capital, a dos funcionarios de alto rango dentro del gobierno de la Ciudad de México. La alcaldesa es Clara Brugada. Clara Brugada es la que sucedió a Claudia Sheinbaum. Recordemos que Claudia Sheinbaum era la alcaldesa de México Ciudad antes de ser presidenta de la Nación. Hay otra mujer... De Morena también. De Morena también,
y los 2 funcionarios que asesinaron son también cuadros de Morena, ¿no? Una fue hasta ayer la secretaria de la jefatura de gabinete, prácticamente la principal asistente de la gobernadora, se llamaba Jimena Guzmán, y el otro, José Muñoz, era un asistente de ella, ambos militantes de Morena, fueron asesinados a sangre fría en una avenida muy emblemática, muy céntrica, en un barrio, digamos, acomodado, a plena luz del día, lo cual habilita la hipótesis de un asesinato por encargo, de un crimen organizado. El gobierno no hizo esa hipótesis todavía. En el mismo momento que fue el asesinato estaba dando sus conferencias de prensa de la mañana Claudia Sheinbaum, que es esto que ella continúa como las que se llamaban las mañanitas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, como antes López Obrador, fija la agenda del día, es un mecanismo comunicacional muy interesante que hay en México, y en el medio de la conferencia fue notificada el asesinato, tuvo que interrumpirla, y con voz muy acongojada y medio quebrada anunció este asesinato, ¿no? Insisto, el gobierno no habló hasta ahora de lo narco, del crimen organizado, pero por lo que ha trascendido, la Secretaría de Seguridad o el Ministerio de Seguridad trabaja con algunas hipótesis de los grupos narcos o violentos o de trata de personas o gente que maneja todo el tema lo que le llaman el ambulantaje, ¿no? La mafia que organiza toda esa... Pero en principio sería en función de políticas que está llevando adelante la gobernadora, digamos, como una señal de la Ciudad de México, de la mafia o de algún crimen, de una organización de crimen organizado, sea narco, sea algún otro tipo de ilícito, como una señal justamente en contra de las políticas de Morena. Ahí se abre todo un debate. Sabemos que el narco es un problema fuertísimo en México, que ha penetrado muchas capas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los jueces sobre todo, y que han generado una espiral de violencia, sobre todo desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón, de la derecha mexicana, militarizó prácticamente México sin no solo solucionar nada de ese problema, sino al contrario aumentar a una cantidad de decenas y decenas de miles de muertos todo el tiempo. Y con Manuel López Obrador eso no cambió demasiado, y con Claudia Sheinbaum, bueno, recién está empezando a ver qué hace con esta política. El único giro que se advierte más, si fuese la hipótesis del narco, es que Claudia Sheinbaum quiere involucrar más a Estados Unidos en la lucha conjunta, y de esto es lo que viene hablando con Donald Trump, entendiendo lo obvio, que las armas, el consumo de droga está básicamente en los Estados Unidos. Así que bueno, conmovió a la escena política mexicana en un primer tramo, digamos, de la presidencia de Claudia, si bien ya lleva unos meses, y el gobierno prometió investigarlo a fondo y se verá si es o no una hipótesis de organización criminal o fue de otra naturaleza. Pero todo indica, por la mecánica del asesinato, por los datos que di, que seguramente fue con una intencionalidad política. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel like
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde disfrutamos de Queen. Todavía hay en los alrededores del Congreso enorme presencia policial y algunos manifestantes que están todavía allí representando los intereses de jubilados y jubiladas. Bueno, la escena sobre la que estuvimos hablando toda la primera hora del programa, ¿no? ¿Qué más, Luis Pablo? Bueno, lo adelantábamos más temprano. Hoy habló el vocero presidencial, flamante legislador electo. Veremos qué es lo que pasa en diciembre cuando le toque asumir. Él dijo, volvió a insistir en que va a renunciar. Sí, que Lanari es el... No sé si es Lanari, Javier Lanari, pero que él va a renunciar el 9 de diciembre y le entró muy duro, y después el presidente lo escrachó directamente, el presidente Javier Milei, a Nelson Castro. ¿Por qué? Nelson Castro había puesto en duda en estas horas que si Adorni iba a asumir. Claro, bueno... El flamante legislador electo entonces, pero todavía vocero presidencial, anunció hoy el recorte tanto en cultura como en derechos humanos, dos de las secretarías que tiene el gobierno nacional, ya no son hace rato ministerios. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, como parte del destaque de estas decisiones, bueno, hasta ahora el gobierno nacional eliminó 200 áreas, 10 ministerios, entre ellos Cultura y Derechos Humanos, y 45.000 contratos se dieron de baja. Esto es un autoelogio del gobierno nacional en boca de Javier Milei. Les propongo escuchar primero a Adorni hablando del tema derechos humanos. Entiendo que es el 2, Charlie, así que escuchemos a Adorni y luego contextualizamos. El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario. Bueno, no sorprende esta última definición política, ¿no? Es lo que viene diciendo el gobierno nacional, es lo que decía la misma vicepresidenta Victoria Villarruel. Ahora, no sé dónde está Victoria Villarruel. Siendo vicepresidenta. ¿Sigue? Sí. ¿Sí? ¿Es parte de la Libertad Avanza? Calculo que no. Claro, no queda claro. Bueno, pero el gobierno en lo mismo nos preguntábamos por Cobos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno en su conjunto venía planteando esto. Salió el ministro de Justicia, de quien depende la Secretaría de Derechos Humanos, a elogiar la medida, la destacó y además agregó, desde que asumimos ya fueron despedidos en el área, ¿no? Derechos Humanos, 405 empleados militantes. Así lo presentó Cuneo Libarona, lo que representa el 44% del personal con el que asumieron, ¿no? Que había cuando ellos asumieron en Derechos Humanos. En un ratito complementamos, si les parece, con el área de cultura, sobre la cual también hubo varias definiciones. Nos vamos a Tierra del Fuego porque está en línea Pablo Ibáñez, es trabajador metalúrgico, delegado de base de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego, labura en Radio Victoria Argentina, que entiendo produce para Itachi, para TCL, pero él nos dirá: Pablo, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso con Néstor Restivo, Luis Paginiger, en Que Vuelvan las Ideas, aquí en la 530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, por suerte un saludo grande para usted y para toda la audiencia. Gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, una jornada muy importante de paro general, de movilización. Contanos un poco en este momento qué es lo que está pasando y nos metemos en profundidad en lo que se está viviendo allí.
Sí, hace unas horas terminamos el acto central de este paro que se está concretando a nivel provincial, tanto del sector público como el privado, y que se había definido hasta una semana atrás, una semana donde el sector metalúrgico nuestro viene parando con una decisión drástica, con un paro por tiempo indeterminado, que hoy confluía en este acto con la adhesión de varios sectores. Prácticamente un paro que se llevó a cabo en todos los sectores fue absoluto. Bien. Pablo, ¿cómo está la sociedad en general, la sociedad fueguina con esto? A la distancia parece muy movilizada, compacta en el reclamo, pero contanos un poco cómo está el ambiente antes de ir al fondo de la cuestión. Un ambiente de mucha incertidumbre, entendiendo que la mayoría de la sociedad vive de la industria fueguina, vive del sector electrónico. Nosotros representamos el 35% del Producto Bruto Interno Provincial, y en la zona norte donde estoy yo es el 50% del motor económico. Ahí los comercios cerraron, ponían carteles, dependo de la actividad, el taxista, una guardería, un colegio privado, desde los petroleros hasta los camioneros. Todos tienen alguna relación directa o indirecta con la industria, y con años anteriores, como por ejemplo la década de los 90 con Menem, llegamos a ser 700 obreros los metalúrgicos, y llegábamos a situaciones muy difíciles, como entregar la casa a cambio de un televisor, de una videocasetera. Creo que los fueguinos y quienes vivimos acá todos entendemos que no hay otro lugar, no es que en la provincia hay una actividad que nos permita reinsertarnos. Es decir, hay plena conciencia de qué es lo que está en juego. Sí, totalmente, plena conciencia de lo que está en juego, tanto en cuanto a esta posibilidad de seguir viviendo en Tierra del Fuego, que es lo que está en riesgo, como a la importancia que tiene Tierra del Fuego en la geopolítica global, en una provincia de la más rica en recursos, de la más extensa. Pablo, ¿cuántos laburantes metalúrgicos hoy hay en la provincia? Tenemos 7.000 empleados metalúrgicos de forma directa, y 11.000 se presume con las actividades satélites que involucra la industria fueguina. ¿Qué tal, Pablo? Luis Pablo Giniger te saluda. Bueno, te mandamos, por supuesto, un abrazo. Les mandamos desde acá. Quiero preguntarte, ya con la baja de aranceles oficializada por el gobierno nacional y la decisión de la UOM allí en Tierra del Fuego de parar por tiempo indeterminado, ¿cómo continúa la lucha? Porque la definición ya fue tomada por el gobierno, y bueno, me imagino que llevar un paro por tiempo indeterminado exige un esfuerzo y un acompañamiento muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, un esfuerzo de lo más sensible, que decimos, tenemos los obreros del bolsillo, que ya no nos permite llegar ni al día 15 por los sueldos que cobramos, pero una lucha que también tiene que definirse por parte de los empresarios con alguna posición, ¿no? Si es que ellos realmente pueden o no seguir produciendo con estos decretos, y hasta el día de hoy hay un solo grupo, que es el Grupo Mirgor, que se expresó al respecto, pero no hay un acuerdo que es lo que estamos buscando, que nos garantice esa continuidad laboral. Han salido versiones de que la posibilidad de vender online, puerta a puerta, puede llegar a mejorar un poco ese impacto que genera la baja de aranceles gradual en celulares, uno de los principales productos, pero garantías todavía no se han dado, y en ese sentido el gobernador de la provincia citó a una reunión al sector empresarial y a los trabajadores para el día de mañana, donde se espera con expectativas alguna novedad que permita ir hacia ese objetivo que hemos trazado desde el momento en que definimos un paro por tiempo indeterminado. ¿Ustedes dudan que los empresarios tengan una posición en contra de las medidas del gobierno nacional? Porque uno podría decir a primera vista, bueno, por supuesto los empresarios de Tierra del Fuego van a estar en contra de las medidas y van a defender la idea de que continúe la producción, pero al no pronunciarse, al no definirse, ¿esto puede estar en duda? Sí, por supuesto, porque lo que sucede también acá es que la mayoría de las fábricas tienen la licencia de importación de las marcas que comercializan, o sea, que fabrican, y la comercialización pasa por ahí. En caso de importar van a cambiar el cartelito y van a empezar a traer los productos terminados, y ellos en sus ganancias difícilmente se van perjudicados. Por eso muchas veces la doble vara, y en esto hay que
hay que buscarle la vuelta, hay que buscar el compromiso por algo que sea firmado y que también sea comprendido acabadamente, porque no nos vaya a afectar. Y hoy la situación esta es muy similar a la baja arancel de las notebooks, donde se perdió en esos años la producción total, no solo la de Tierra del Fuego, sino la que se hacía en el resto del país. Por eso es algo muy complejo que seguramente va a requerir del máximo esfuerzo, y esperamos que con este apoyo rotundo de todos los sectores que se demostró el día de hoy, lo hayan comprendido quienes representan las decisiones de la autoridad de aplicación dentro de la industria fueguina a través del subrégimen y de la Comisión del Área, que es de la Nación. O sea, necesitamos que entiendan eso, y creo que el sector político, por fuera de la Libertad Avanza, todo el sector político provincial también lo está comprendiendo, y algo se va a generar. Pablo, ¿cómo fue el caso de las notebooks para tenerlo en claro? En el caso de las notebooks, en el 2017 fue una baja de aranceles, teníamos el 35% en esos años, se abastecía 100% al mercado interno con marcas de primera calidad, y pasaron a directamente importarse. En menos de 2 meses, 3 meses se discontinuó la producción, y hablaban de que iba a bajar el precio, cuestión que no terminó sucediendo. Hoy me decía, bueno, yo lo chequeé con los datos que ya teníamos registrados de precio en esos años, salía $1.200 una computadora de media gama y una i5, y hoy sale $1.200 también. Me decía un compañero que puso en relevancia en el chat GPT ahora con la inteligencia artificial los datos, y que son así tal cual. Me decía, hay que usarlo con otros ejemplos, y lo podríamos usar tal vez con los microondas. Pasa algo muy similar. Nosotros perdimos la fabricación de microondas con el gobierno de Milei ya el año pasado por no renovar una medida antidumping que estaba vigente, sino que perdió vigencia y la tendría que haber renovado como se venía dando anteriormente, y de trabajar y aportar el 100% al mercado nacional, pasaron a importarse directamente el 96% de los hornos microondas a la fecha. Qué bárbaro. Estamos charlando con Pablo Ibáñez, metalúrgico, delegado de base de allí de la UOM de Tierra del Fuego. Vos trabajás en Radio Victoria Argentina. ¿Qué haces en concreto, Pablo? Operario de base en Radio Victoria. Estoy ahora como delegado, pero es un puesto dentro de lo que hacemos, es el ensamble final del producto, es un segmento de la industria global, y fabricamos auditados por las principales marcas. Tenemos infraestructura, tecnología, desde que se inserta la placa con materiales, con semiconductores, que solo hay 6 fábricas, ¿no?, en el mundo que producen semiconductores, hasta la elaboración de un circuito de refrigeración en un aire acondicionado, con el caño que entra doblado en un cartel. Hacemos prácticamente todo el proceso productivo que marca, y esto también hay que aclararlo muchas veces, el boletín oficial. Nuestros procesos productivos, todo lo que se fabrica en la isla sale publicado en el boletín. No existe esa exigencia para el resto de la industria en el país. Por eso es que pudimos adaptarnos muy fácilmente y mejorar el proceso de respiradores artificiales en plena pandemia. Claro. Porque tenemos una especialización prácticamente en eso. 8 de cada 10 autos que tiene el país lleva un producto realizado en Tierra del Fuego. También Pablo, me resulta muy interesante esto. Vi un posteo en X, ahora no recuerdo quién lo subió, pero era un laburante que estaba entrevistando a otros laburantes, a una mujer, no recuerdo, creo que era una de las fábricas que produce Philips, los televisores Philips, y mostraban la imagen de la cadena de trabajo, la cantidad, superficies realmente pero muy importantes, con una maquinaria muy compleja y una enorme cantidad de laburantes que estaban haciendo en serie cada proceso, cada momento del proceso productivo. Y me parece muy interesante porque nosotros lo hablamos, decimos pero verlo ahí, ver cómo eso funciona, te da una idea de valor agregado que no la tenés cuando el discurso es, bueno, lo único que se hace es ensamblar, ¿no? Viene todo afuera, se ensambla y listo. Como si no fuera efectivamente un trabajo industrial. No sé qué pensás, Pablo, de eso. Sí, absolutamente. Y lo fue. Todos los que laburamos en la fábrica siempre nos toca un poco el orgullo cuando hablan de ensamblar, porque pareciera que es como pegar etiqueta o como, no sé, armar un rompecabezas. Y la verdad que
primero hay que realizar el trabajo, ¿no? Son movimientos repetitivos, sumamente calibrados, cronometrados, con una persona que te toma el tiempo y vos tenés un ciclo para trabajar. Creo que es muy poco, muy pocos periodistas y medios de comunicación entienden qué significa, ¿no? Y que se fabrica con los métodos bajo normas que se hacen a nivel global, como se fabrica en Brasil, como se fabrica en México, en China o en Estados Unidos. Por eso es que el término es muy sentido, es un valor agregado muy considerable, se podría decir, y que ha aliviado el precio. Nosotros un aire acondicionado en la puerta de fábrica sale 380.000 pesos y en el Mercado Libre sale 1.125.000. No somos el costo, los empleados de fábrica estamos en 1,5 millones, no cobramos fortuna. Claro. Es algo y que sostiene una actividad muy importante en una zona de soberanía, que es el vector principal. ¿Cómo se vive eso finalmente, Pablo? Cuando hablamos de puerta de entrada, por supuesto Malvinas, por supuesto Antártida, pero ¿cómo se vive en la comunidad el hecho de que esté en juego algo geopolítico? Te quiero preguntar por el gobernador también, y sobre la base que se está allí en construcción. Ya van 2 jefes de Comando Sur de Estados Unidos que visitaron. Recordamos una siempre por la noche, que el presidente Milei viaja a la noche, es una cadena nacional. ¿Cómo se vive eso en la isla? No, se vive con mucha bronca, mucha indignación cuando se ven estas cosas. Tenemos la capital de Malvinas, ¿no? En nuestra ciudad justamente hay un acto que se hace central y se defiende mucho eso. Entonces, mucho conocimiento de lo que significa la soberanía, ¿no? Una provincia que tiene, aparte de eso, un territorio usurpado por una superpotencia, pero que también tiene una entrada a la Antártida, bioceánica, de la Antártida, con lo que significa la renovación del Tratado Antártico en uno de los lugares con reserva de agua más importante del mundo. Nosotros tenemos, creo que lo que se está materializando acá con esta baja de aranceles es ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establecía que había que revisar Tierra del Fuego, y lo decía en una minuta de prensa. El texto final completo del documento, que ninguno de los diputados, porque los que han levantado han sido realmente irresponsables, hay que decirlo de esa manera, porque nunca tuvieron el texto final, sino que era una minuta de prensa, ya hablaba de Tierra del Fuego y que había que revisarlo. Bueno, esto, combinado con la creación de una base conjunta con Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, nosotros es como decirnos, no pueden estar acá, ya tienen que irse, porque los recursos del extractivismo no contempla que hayan personas que defiendan su tierra y su derecho a seguir viviendo dignamente, porque eso es lo que está en juego. Diría Demian Reibel, el problema son los argentinos, ¿no? Claro. Sí. Cada vez que veo ese río me da una bronca, porque pareciera que toda la historia de la Patagonia fuese así, no solo una cuestión de Tierra del Fuego, sino que Tierra del Fuego es un resumen de toda la Patagonia. Tenemos la llanura, la meseta, la montaña, el único cruce de los Andes. Te decía recién acerca de la importancia y la estrategia geopolítica en el centro del país. Somos desde la Quiaca a Tierra del Fuego, y de Tierra del Fuego a la Antártida a la misma distancia. Entonces, cuando salen estas expresiones, o la de los funcionarios de primera línea, que digan que podemos ser un parque de diversiones, que es un curro, que somos una granja de votos socialistas, bueno, eso ya es una grave amenaza. Mira, muchos de acá votaron a este gobierno, y hoy en la fábrica no estamos con palos cerrando, haciendo piquete para que no vayan a trabajar. Están los compañeros convencidos porque le han tocado literalmente el orgullo. Pablo, te mandamos un abrazo grande, gracias, muy interesante me parece para la audiencia estas reflexiones, y sobre todo aquello del valor agregado, y cómo reciben ustedes cuando se habla de ensamblaje, cómo lo reciben. La verdad que no sabía que lo recibían de esa manera. Nos da una herramienta muy importante para trabajar desde aquí, y bueno, seguimos con mucha atención. Lo que pasa es que no sé si es correcto, lo miro a Luispa y lo miro a Néstor, mis compañeros que conocen un poco más de historia, pero hace muy poco vi la película Billy Elliot, una película muy hermosa, pero que básicamente habla sobre los mineros en Inglaterra, en una zona en Durham, creo, si no me equivoco, y estaban peleando contra
un apriete muy fuerte, un ajuste muy fuerte, y sobre todo lo que estaba en riesgo era la actividad propia minera, claro, y por ende las localidades. El cierre de las minas de carbón. El cierre de las minas y las comunidades. Y yo me imagino que quizás se vive algo de esa característica, aunque son procesos muy distintos. No sé, Pablo, si tenés mirada y registro de eso. Un compañero muy emocionado me dijo esto, que nació en Sierra Chica, que ahí hay una mina también, sí, y que cerró. Y me decía, ya vengo escapando de esa historia, de tener que dejar el lugar que sueño. Y cada vez que salimos de vacaciones, lo primero que lo primero que hacemos es tomar el auto y salir corriendo a buscar a los familiares en el norte. Yo sí nacido criado, pero lo vivo permanentemente. Y él me decía, hay que luchar porque esto no sea como Sierra Chica. Las casas se regalan, ni siquiera te la cambian por un televisor. Un abrazo grande, Pablo, gracias. Un abrazo enorme, gracias a usted por difundir y a disposición. Pablo Ibáñez, laburante metalúrgico, trabaja en Radio Victoria Argentina, y además es delegado de base de la UOM. Qué fuerte esto que mencionaba, ¿no? Ese compañero. Interesante, le podemos pedir a la producción a ver si Pablo nos pasa el teléfono, que viene ya de Sierra Chica, de lo que significa ese irse, ese desarraigo, ¿no? Ese desarraigo que se da tanto en general quizá en la Patagonia. Quizá ni siquiera es de Sierra Chica, quizá venía de otra... No lo sabemos, de otro lugar, claro. Buscando pero laburo. Se da en general en la Patagonia, ¿no? Sí, bueno, ahora cada vez hay más nacidos y criados, como él mismo se acaba de definir, pero creo que en particular en Tierra del Fuego, claro, y con todos los beneficios que, bueno, se generaron para la instalación de estas fábricas en Río Grande, ¿no? Uh-huh. Después estaba pensando también en este tipo de procesos y momentos históricos. Nunca es acá donde arrancan algunas situaciones, ¿no? Bueno, hay experiencias de lucha, ¿no? Si ustedes quieren, forjadas desde otro lugar, de otras maneras, de las que todavía hay mucho para aprender aquí en la urbanidad. 551. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Hola Jorge Duati, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Necesitando un poco de teatro en nuestras vidas, Jorge, para serte sincero. Muchas gracias, me alegro porque a mí me pasa igual. Está bien, desde hace mucho tiempo, además. Sí, tal cual. A ver, Jorge, ¿qué nos recomendás para estas semanas, para estos días? Mira, como tenemos poquito tiempo, yo quiero recomendar muy especialmente un espectáculo notable, que es una versión de Bodas de Sangre de García Lorca, que se está presentando en el Beckett Teatro, en el circuito de teatro independiente, llevada adelante por un grupo que viene de Herli, de la provincia de Buenos Aires, y que es una maravilla. El espectáculo se llama Tercer Cordón del Conurbano, una tragedia marrón, y que va justamente a combinar lo que podríamos llamar el texto fundante de Bodas de Sangre de García Lorca con lo que podríamos llamar una poética del conurbano sencillamente maravillosa. Son Los Payasos del Matute, con dirección de Paula Sánchez. Se están presentando a la gorra encima. Las entradas se pueden reservar por alternativa teatral y creo yo que es uno de los grandes acontecimientos del teatro que viene de la provincia. Qué bueno. Ustedes recordarán seguramente El Loco y la Camisa, que vino de Banfield, de Lomas de Zamora, o recordarán El Pan de Cada Día, de Alfredo Badalamenti, que también vino de la zona de lo que sería la zona sur. Bueno, este espectáculo está a la altura de esos espectáculos y con una teatralidad muy diferente a la teatralidad que se hace en Buenos Aires. Por eso les pido, por favor, véanlo, por favor, porque les va a parecer una maravilla y al mismo tiempo van a descubrir otras teatralidades diferentes de las que hacemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Tercer Cordón del Conurbano en el Beckett Teatro. En el Beckett Teatro, no lo dejen pasar, se los ruego, por favor. ¿Qué más, Jorge? Y una segunda recomendación, atender la publicación de un libro de cuentos que acaba de sacar nada menos que el maestro Mauricio Cartún. Ustedes saben que Mauricio Cartún, además de ser un dramaturgo increíble, seguramente una de las glorias del teatro argentino, también está desplegando su trabajo como narrador. Publicó Salo Solo, que es una novela, El Patrullero del Amor, Salo Solo, El Patrullero del Amor, que ya va no sé por cuántas ediciones con un éxito absoluto, y acaba de publicar Dolores 10 Minutos y otros relatos, que es su primer libro de cuentos. Qué bueno. Quienes disfruten una maravilla. Quienes disfruten del teatro del maestro Cartún van a encontrar un enorme disfrute en estas narraciones y, por supuesto, una gran conexión con sus universos teatrales. Así que lo quiero recomendar muy especialmente. Mauricio Cartún, Dolores 10 Minutos y otros relatos, publicado por Alfaguara. Y quiero aclarar, Dolores 10 Minutos es justamente el nombre de uno de los cuentos, y tiene que ver, ustedes se acordarán, cuando nosotros íbamos para Mar del Plata, por ejemplo, el colectivo a mitad de camino por la Ruta 2, el ómnibus, paraba en Dolores y decía esto de Dolores 10 Minutos, que sería lo que decía el chofer, que vamos a parar 10 minutos en Dolores para ir al baño, descansar, tomarse un café con leche, etcétera. Bueno, de ahí viene el nombre de este libro,
por el cual podemos decir que Mauricio Cartún no solo ya está revolucionando la dramaturgia argentina, sino también la narrativa. Bueno, muy buena recomendación. Dolores 10 minutos, libro de cuentos y otros relatos, por suerte, de Mauricio Cartún. Tercer cordón del conurbano, ve que teatro con dirección de Paola Sánchez, entradas por Alternativa Teatral y a La Gorra. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. A vos, Pablo, y a todo el equipo. Muchas abrazo, gracias. Jorge. Que estés muy bien, Jorge. Abrazo grande. Bueno, nos estamos despidiendo. Che, sigue la tensión en el Congreso. Sí, sigue. Mucha policía formando un cordón alrededor de la plaza, con muy poca gente del otro lado. Les diría nadie. Y quiero hacer una observación. No todos los canales de televisión, por lo menos los que estamos monitoreando en este momento, utilizan la palabra represión como corresponde. Sí, de los pocos que lo muestran, habría que discriminar ahí, ¿no? O sea, son pocos los que lo muestran y encima no todos utilizan la palabra represión. Me llaman la atención algunos que hablan de incidentes, pero estaba viendo el canal IP que habla de brutal represión como corresponde, salvaje represión en este momento. Parece que hay muchas personas detenidas en esta oportunidad. Bueno, veremos el reporte de heridos que hacen las organizaciones que están allí observando la escena y participando. Nos queda para mañana, sabes que cuando nos escucharon, bueno, espero que muchas personas, pero algunos nos mandaron algunas convocatorias y encuentros que se están haciendo desde distintas organizaciones. Escucharon nuestra discusión, intercambio al comienzo del programa, y mañana vamos a repasar algunas de ellas porque por supuesto que son cosas muy interesantes, de las que además se puede participar. Y vale la pena registrar un poco, por lo menos parte de lo que se está haciendo. Y si pueden charlar con nosotros y contarle a la audiencia qué es lo que se está discutiendo y de qué manera, me parece que haríamos un gran aporte también. Néstor, pasala bien. Buenas tardes. Nos reencontramos mañana, Luis Pa. Gracias, Charly Escalante, la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Imú produce, Mariano Randazzo edita y Nicola Cava nos coordina. Nos reencontramos mañana a las 4. Chau.